la Mesa Metodología y Comunicación 3. Vamos a presentar en esta oportunidad 4 trabajos. El primero se denomina Hipertrofia Digital y está a cargo de Santiago Miret y Marina Lencinas. El segundo, Reflexiones sobre las palabras y los conceptos empleados en el marco de las investigaciones sobre el patrimonio construido de la UNLP, Universidad Nacional de La Plata, bueno, a cargo de Fabiana Carbonari, María Belén Trivi y Camila Martín. El tercer trabajo se llama Conectividad o Esparcimiento y está a cargo de Ariel Misuraca, Andrea Arosa, Agustina Andrade, Gonzalo Ferrín, Emilio Schwab y Francisco Tomasi. Y el cuarto trabajo se denomina Interrupción y Continuidad. Está a cargo también de Ariel Misuraca, Andrea Arosa, Agustina Andrade, Gonzalo Ferrín, Emilio Schwab y Francisco Tomasi. Entonces, les agradezco a todos la participación y vamos a comenzar con el primer trabajo, Hipertrofia Digital. No sé quién va a exponer del grupo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Sí, voy a exponer yo. Ahí está Marina presente también. Ahora comparto. Quería poner un timer, aunque sea, como para tener una idea del tiempo. Tenemos aproximadamente 5 minutos, ¿verdad? Sí, 5 minutos cada uno. Cualquier cosa, si vemos que hay una extensión, les aviso. Muy bien. Pero la idea es 5 minutos cada uno. Bueno. Ahí estoy compartiendo. Bueno, empiezo entonces. Hipertrofia Digital es una investigación que llevamos adelante en la cátedra de Marina Lencinas desde el año pasado, en Morfología 1. Básicamente sobre lo que trabaja es sobre el problema o la idea de la hipertrofia. La hipertrofia es un término médico para definir cuando los tejidos orgánicos se desgarran y pueden reconstituirse, y en esa reconstitución obtener volumen de masa. El trabajo de la idea de hipertrofia nos resulta interesante por el hecho de que, al igual que en arquitectura y en algunos ámbitos de la cultura en general, a lo largo del tiempo se ha ido transformando el sentido que tiene la noción de hipertrofia. Acá vemos, por ejemplo, al campeón mundial de 1940, de los años 40, y a uno de los años 80, en donde, si bien ciertas condiciones que tienen que ver con fisicoculturismo, como por ejemplo la simetría, la armonía, la relación entre las partes se mantiene, a medida que pasa el tiempo existe una intensificación de las ideas en torno a la hipertrofia. Entonces ciertas características de las organizaciones humanas, en este caso, se intensifican, se exponen y se vuelven cada vez más evidentes y cada vez buscan generar un efecto más y más impactante. En arquitectura sucede esto en varios casos. Este es el caso de San Pedro, en donde progresivamente la condición de hipertrofia organizativa, podríamos decir, se vuelve cada vez más clara en los sucesivos proyectos sobre San Pedro, ¿no? En donde, por ejemplo, la estriación de los bordes de los muros se vuelve cada vez más explícita, hasta que en el caso de Maderno aparece como una integración entre los casos anteriores. Y específicamente en el curso, voy a presentar 2 trabajos rápidamente nada más del año pasado, como para ejemplificar estas ideas. Trabajamos con la idea de hipertrofia digital porque hacemos foco en el trabajo con ciertas herramientas y metodologías digitales que tienen que ver con modelado paramétrico y renderizado digital. Y en este caso quería presentar rápidamente 2 proyectos sobre variaciones, que resultan en variaciones sobre el proyecto de la iglesia Iesu de Rafael Moneo. Bueno, esta es la iglesia, el modelo caso de estudio. Primero de los proyectos lo que hace es
producir una proliferación de los espacios, digamos, los cuadrantes esquineros del caso de estudio, generando una serie de aros concéntricos en torno a ese centro, proponiendo la hipótesis de que dentro de la iglesia todas esas actividades que por lo general rondan en la periferia de la iglesia, que tienen que ver con escuelas, oficinas, confesionarios, etcétera, se incorporen dentro del volumen general del proyecto. Entonces, de alguna manera, la hipertrofia acá está operando a un nivel programático y generando una mayor densidad, y de todas maneras manteniendo ciertos criterios clásicos que tienen que ver con la unidad, la simetría y la relación entre las partes. El segundo de los proyectos es un proyecto más de índole fenomenológico, podríamos decir, en donde lo que se propone es la proliferación y repetición y al mismo tiempo rotación de la planta del proyecto, en donde la nave central y el transepto que cruza esta nave central proliferan verticalmente y rotándose, generando múltiples gradas o graderías a distintas alturas, con la intención de que se pueda percibir una misma misa desde distintos lugares y con un sonido que llega transformado a cada uno de estos lugares. Entonces, en este caso, la hipertrofia podríamos decir que opera en un nivel fenomenológico respecto de cómo se percibe, bueno, en este caso la misa, porque es una iglesia católica. Bueno, no quiero robar más tiempo, así que eso por ahora es todo. Gracias. Un cachito. Bueno, muchas gracias, Santiago. Pasamos entonces a la segunda presentación. Camila Martín, ¿podés compartir el video? Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por la especialista y arquitecta Fabiana Carbonari, directora del Laboratorio de Experimentación Gráfica Proyectual del Habitar, con sede en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, y por la arquitecta María Belén Trivi, quien les habla, y la estudiante Camila Martín, ambas becarias en investigación con sede en el laboratorio. El trabajo que presentaremos se titula Reflexiones sobre las palabras y conceptos empleados en el marco de las investigaciones sobre el patrimonio construido de la UNLP. En este marco se propone la reflexión sobre el lenguaje gráfico arquitectónico a partir de diferentes conceptos y términos empleados en planes de trabajo de dichas becas, tomando como casos de estudio bienes patrimoniales y paisajes culturales de la UNLP, particularmente al sector del Bosque de La Plata, y uno de los edificios que en él se encuentra, que es el Observatorio Astronómico. En el caso de la beca EBCCIN, que se titula El Bosque de La Plata, lo normado y lo actual, evolución histórico-morfológica por definiciones normativas, usos reales y actividades localizadas, llevada a cabo por Camila Martín, se analiza el Bosque de La Plata, cuyo origen se relaciona a un bosque artificial pensado para alojar actividades culturales, educativas, deportivas y de esparcimiento. Como puede apreciarse en esta litografía de 1882, en su origen el sector poseía un carácter bucólico que contrastaba con el rigor geométrico de la planta del casco urbano de la ciudad de La Plata. Es interesante observar cómo en esta imagen se reflejan los conceptos asociados al carácter de capitalidad que tendría la ciudad a partir de su trazado innovador, y al concepto de ciudad del futuro que se le otorgó a la misma en la exposición de París en 1889. En cuanto al bosque, en las líneas de vegetación geométricamente ordenadas, se manifestaba una clara oposición entre lo salvaje y lo proyectado, donde la intervención del hombre comienza a domesticar la naturaleza, concibiéndolo como un parque público surgido del concepto de paisaje, entendido como un encuadre bello de la naturaleza y a la vez asociado a principios higienistas. En esta comparación de imágenes puede apreciarse la transformación conceptual que ha tenido el bosque a través del tiempo, donde en este plano catastral del periodo fundacional
Se lo ve como el pulmón verde higienista de la nueva capital provincial, integrante del conjunto del casco urbano, quintas y chacras, mientras que en la actualidad se constituye como el enclave tripartito de la microrregión La Plata, Berisso y Ensenada. Reflejado en esta imagen mediada por instrumentos digitales de relevamiento que brindan una aproximación muy real de los espacios. En el caso particular del Observatorio Astronómico de La Plata, tema perteneciente al plan de beca de maestría UNLP, Pensamiento Gráfico y Arquitectura, el caso de los sectores Bosque Este y Bosque Este-Oeste de la UNLP, que desarrollo actualmente, se abordan dos instancias significativas que ha atravesado la historia de este predio, ubicado justamente en el corazón del bosque platense. Por un lado se analiza la instancia correspondiente a la fundación de la institución, y por otro la referida a los años 2000. En cuanto al primer momento, la creación del observatorio fue impulsada en 1882 y se identificó por una veintena de distintos pabellones esparcidos por el predio, reflejando en el paisaje esa idea de progreso en la tecnología y la ciencia en un entorno de naturaleza mejorado por la civilización. En las tarjetas postales, donde se ven esos hitos monumentales, pueden apreciarse estos conceptos que eran difundidos a través de estas piezas gráficas significativas de la época, logrando difundir la imagen de la ciudad a lugares muy distantes. En relación a la segunda instancia, a inicios de la década del 2000, se organizó un concurso de ideas para crear un nuevo planetario como parte del complejo del observatorio. El proyecto definitivo se elaboró sobre la base de las tres propuestas más significativas, destacándose la primera mención de los arquitectos Willy Moes, Ruiz y Jara, donde los dibujos analógicos y las volumetrías digitales es posible advertir que no se pretende exponer la naturaleza domesticada por la civilización como en el periodo fundacional, sino que el énfasis está puesto en el contraste generado entre el imponente edificio de formas simples con el perfil orgánico del entorno. En esta otra mención, por ejemplo, como recurso comunicativo, se emplean imágenes que dan cuenta de la búsqueda morfológica a través de analogías entre galaxias y proporciones áureas, argumentando el resultado morfológico del edificio en un recorrido que toma el concepto de infinito extraído de las ciencias astronómicas. En este sentido se pone de manifiesto el rol del lenguaje gráfico en relación a transmitir los conceptos e ideas dominantes en cada contexto determinado, por lo que en relación a las consideraciones finales, se ha podido comprender las permanencias y los cambios que existen en las formas de pensar y representar o proyectar el espacio del Paseo del Bosque de la ciudad de La Plata. Las imágenes han permitido comunicar los conceptos y convertir las palabras en articuladoras y gestoras de un lenguaje gráfico que posee un rol fundamental también para propiciar la comprensión, difusión y valoración patrimonial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al grupo. Ahora entonces pasamos a la tercera presentación, conectividad o esparcimiento. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a arrancar yo exponiendo. Bien. Ahí Gonzalo, mi compañero, va a compartir las imágenes. Bueno, presento de vuelta al grupo. Está compuesto por Ariel Misuraka y Andrea Arosa, y los investigadores en formación, Andrade Agustina, Ferrín Gonzalo, Joao Emilio y Tomás y Francisco. Todos formamos parte de la Cátedra de Morfología Misuraka de FADU BUA, con sede en el Instituto de Espacialidad Humana para sus actividades de investigación. Hoy presentaremos dos ponencias, primero conectividad y esparcimiento, luego pasaremos a la siguiente. Ambas dos fueron trabajadas en el contexto del proyecto de investigación interdisciplinar UBACIT, tensiones socioespaciales en situaciones de borde entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el primer anillo del conurbano bonaerense, políticas, proyectos e intervenciones para el desarrollo con inclusión. Bueno, abordaremos primero entonces conectividad o esparcimiento. Pasa, Gonzalo, a contexto histórico. Bien. En 1887, la Ley 2089 anexa a la antigua ciudad de Buenos Aires los partidos bonaerenses de Belgrano y San José de Flores,
indica la necesidad de construir un camino límite de 100 metros de ancho. Por este motivo, Pablo Plot por nación y Luis Silveira por provincia, en 1888, promueven la rectificación de dicho camino, proyectando el bulevar de circunvalación con los correspondientes canjes de tierras entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Volvemos a la filmina. Ahí está. Bueno, estamos teniendo problemas con el PowerPoint. Bien, ahí. Entonces, como comentaba recién, a partir de esa ley, en 1887, se empiezan a conceder el canje de tierras entre los partidos de Cava, de Belgrano y Flores, y entre los de San Martín y provincia. Entonces, en la actualidad, esa avenida Parquizada y con frondosa arboleda terminó deviniendo en una autopista de circulación sin interrupciones, de velocidad media alta y con la función principal de la conectividad. Ahí es la tensión que nosotros trabajamos entre esa avenida Parque, que proponía lugares de esparcimiento para su entorno, que terminó con ciertas transformaciones deviniendo en una autopista que terminó generando un borde urbano sin posibilidad o desconectando, desvinculando ambos márgenes. Pasamos a la siguiente. Bien. Entonces, en la anterior filmina teníamos un pasaje de un reportaje de Radio Arinfo donde Boragno daba cuenta justamente de este largo proceso de expropiación de tierras para conceder tierras de provincia hacia capital y de capital hacia provincia. Y en un pasaje de la misma entrevista, que es el que está en pantalla ahora, hace referencia justamente a la apropiación por parte de los vecinos para su esparcimiento de esos terrenos que proponía esa avenida Parque justamente durante la construcción e incluso después de la construcción. Y a partir de ahí, desde el crecimiento de especies arbóreas, la recualificación del tejido del borde que estaba proyectado en un inicio, la densificación poco tiempo después de ese tejido, la pérdida de cruces a un mismo nivel con rotondas, como proponía esa avenida Parque, la presencia creciente de puentes, el ensanchamiento del tramo norte y luego de los tramos sur, la demolición de los puentes de piedra que estaban propuestos en el proyecto original y la deforestación de las originarias especies arbóreas, terminó deviniendo esa avenida Parque en lo que hoy conoceremos como General Paz, esa autopista de velocidad media alta. Pasamos a la siguiente. Entonces, siendo la tensión entre la conectividad y el esparcimiento la parte más importante de nuestro diagnóstico del borde, nuestro objetivo es la búsqueda proyectual de propuestas que tiendan a identificar el equilibrio entre dichos extremos y en ese sentido generamos ciertas lecturas de la situación actual de estas dos ejes temáticos que venimos en contraposición. Por un lado, la conectividad, donde es fundamental entender la topografía propia de la General Paz, donde detectamos tramos que transcurren a un mismo nivel de su entorno, permitiendo en cuanto a paisaje una vinculación mayor entre sus márgenes, pero en el sentido del tránsito es imposible cruzar la General Paz en el mismo nivel de un margen al otro, o sea que la desconexión es total. Por otro lado, tramos en donde la General Paz está soterrada. Esto también a nivel paisaje no genera interrupciones, pero sí a nivel circulación, donde solamente es posible pasar a través de ciertos puentes, ya sea vehiculares o peatonales, pero que en su mayoría no vinculan los trazados por diferentes geometrías en sus ambos márgenes. Y luego situaciones donde la General Paz pasa por arriba del tejido urbano, generando sí una interrupción a nivel paisaje y además generando espacios residuales bajo la misma o incluso grandes paredones que conviven con los frentes urbanos, generalmente barriales, de su entorno. A su vez, esto se complejiza más si tomamos la variable de las tipologías de estos cruces en cuanto al elemento que los cruza. Así tenemos cruces vehiculares, cruces ferroviarios y cruces peatonales. Entonces, generamos un catálogo con una serie de iconografías
en donde entrecruzamos estas dos variables de la topografía relativa de la General Paz, vinculándolos con los cruces que mencionaba antes. Así, los azules son los cruces vehiculares, los rosados los ferroviarios y los amarillos los peatonales. Pasamos a la siguiente. En cuanto a la temática del esparcimiento, realizamos un mapeo de todos los espacios verdes propios de la General Paz y de su entorno, distinguiéndolos de espacios verdes públicos, espacios verdes privados y espacios libres no verdes. Son aquellos que están ocupados en su totalidad por algún solado, que continúa el gris hormigón de la propia General Paz. De acá la lectura que hacemos de esta organización urbana de espacios verdes, evidenciamos que la Avenida General Paz, si bien ha perdido su identidad de avenida parque en pos de una autopista, sigue articulando pequeños espacios verdes residuales y de transición entre autopista y colectoras, y entre colectoras y su entorno, y detectamos que en dos situaciones, que las pocas plazas verdes que hay al margen del lado de provincia, en contraste con las inexistentes del lado de capital, de capital, hace necesaria una vuelta a esa avenida parque que estaba proyectada desde un principio. Y la mayoría de los espacios verdes los detectamos tanto en el extremo norte, hacia el río, como en el extremo sur, hacia el riachuelo, con el Parque Roca y los parques indoamericanos. Muchos de estos espacios verdes, por más que funcionan como pulmones de la ciudad, algunos no están abiertos a la libre circulación del público, por lo tanto, sería también adecuado anexarlos a un sistema de espacios verdes y de esta avenida parque para que también tenga espacialidades verdes de esparcimiento que sirvan a su entorno. Ahora le dejo la palabra a mi compañera Agustina, que va a comentar las ideas y propuestas que tenemos en relación a estas lecturas. Perdón, interrumpo, les pediría que fueran más sintéticos porque ya están pasados en tiempo. Ok, perdón. Sí. Perfecto. Bueno, entonces seré sintética. A través de todo lo que contó mi compañero Francisco, proponemos orientar un conjunto de ideas proyectuales a través de sistemas de piezas urbanas que, implementadas en conjunto, resuelvan este dilema del que planteamos en la investigación, delineando una serie de estrategias para la elaboración de un plan integral de borde General Paz. De esta manera, la idea es que este proyecto admita la implementación a diferentes escalas, consolidando una nueva impronta, rejerarquizando y recuperando este imaginario urbano que estudiamos históricamente. Estos sistemas de piezas, al ser similares, están sintácticamente agrupados y espacialmente definimos. Nosotros los nominamos organizaciones urbanas. La idea es que se promueva el fortalecimiento y la recuperación de estos espacios de esparcimiento, desalentar la desintegración urbana y promover las continuidades de las trazas geométricas principales, tematizando el borde desde la idea de ensanchamiento conceptual y logrando una aproximación al concepto de avenida parque, promoviendo una infraestructura social de hábitat mixto. Esto que vemos en pantalla ahora son algunas de las organizaciones urbanas planteadas. Tenemos de áreas de esparcimiento, de equipamientos articulatorios, de cruces tematizados y de plazas o rotondas integradoras, volviendo a la idea que teníamos de la General Paz anterior. Con esto damos pie a la segunda parte de la ponencia, con la siguiente presentación titulada Interrupción y continuidad. Ahora sí le paso la palabra a mi compañero Gonzalo, quien va a continuar. Bien, entonces le damos lugar a la cuarta ponencia, que se denomina Interrupción y continuidad. Estás muteado, Gonza. Bueno, este trabajo de investigación se enmarca dentro del mismo
marco de la presentación anterior, los integrantes somos también, digamos, los mismos. Lo que empezamos a hablar, lo que vamos a empezar a hablar es de el contexto histórico que da pie a lo que es el trazado urbano del General Paz. Previo al trazado de la avenida de Circunvalación, el crecimiento de la mancha urbana del pujante municipio de Buenos Aires continuaba el trazado ortogonal establecido por la Ley de Indias ordenada por la Corona Española. Mientras que el territorio rural aledaño y el delineado de las chacras tomaba como línea de determinación la perpendicularidad del curso de agua del Río de la Plata. Por otro lado tenemos que el epicentro urbano llamado Barrio Belgrano se desarrollaba en un camino real que iba hacia el norte, que hoy es la avenida Cabildo, y por otro lado tenemos el sector sur, que la perpendicularidad está dada por el Riachuelo, y por último el barrio de Flores, que se ubicaba sobre el camino real que iba hacia el oeste, que hoy conocemos como la avenida Rivadavia. Desde 1880 y a partir de la sanción de la ley 1029, Buenos Aires se convierte en la capital de la República y por lo tanto se la pone bajo control federal directo. Esto significa que se traza un nuevo límite en las lejanías y esto permite que se facilite el proceso de expropiación de tierras para la delimitación de lo que sería la ciudad. Pero fue recién en el año 1904 cuando se comienza con el proceso de expropiación. Una comisión municipal creada para trazar las líneas rectoras decide proyectar el plano oficial de la capital federal, en donde primaba una grilla cuadriculada, uniforme para todo el territorio, de manera homogénea. Los sectores nuevos se asemejarían a los ya consolidados. Acá tenemos una cita de Fábregas Montserrat que explica que la ciudad necesitaba mostrarse y tener respaldo de una infraestructura que estuviese a la altura de otras grandes urbes internacionales, a lo que era lo que Buenos Aires aspiraba. En 1887 se traza el nuevo límite y se consensúa que la ciudad absorba los municipios de San José de Flores y de Belgrano. Pero claramente en esa época solamente el 10% de la superficie actual de la ciudad estaba urbanizada. Demarcado el límite jurídico-político, no solo se consolida la capital federal, sino también el Gran Buenos Aires. Y es a mediados de la década del 20 que el crecimiento de industrias nuevas y viejas y el desarrollo del transporte motor pone en agenda la construcción de la avenida de Circunvalación, que quedaría a cargo de la Dirección de Vialidad Nacional. Una vez determinada la traza de la General Paz y completados los tejidos de cada provincia, podemos leer que las geometrías del sector norte y sur se manifiestan con una sintaxis ortogonal y paralela a la avenida, mientras que en el sector medio las geometrías se manifiestan con una oblicuidad a la misma. La estética resultante en ambos extremos la estética urbana resultante consolida en ambos extremos la noción de frente urbano, mientras que en el sector central la lectura de fragmentación del amanzanamiento queda expresado por la presencia de manzanas atípicas, triangulares, trapezoidales y pentagonales. Habiendo estudiado la geometría de las chacras, la geometría de cierre se justapone a la geometría de los loteos interiores de las chacras existentes, constituidas con otros criterios, seccionando una porción de territorio del lado provincia y otro del lado de la recién constituida capital del país. San José de Flores y Belgrano, por lo tanto, quedan segmentados, cediendo parte del territorio a provincia, y San Martín cede tierras a la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos una imagen de producción propia que muestra la superposición entre los trazados actuales y el trazado de las chacras. Y sobre este tema, Valeria Gruchevsky especifica que la distancia entre el antiguo límite de la capital y el nuevo era en promedio entre unos 10 y 12 kilómetros. La cuadrícula se extendía desde el este del parque, aunque algunas referencias indican que se trataba de manzanas sin edificar o algunas pequeñas chacras beneficiadas por el arroyo Medrano. En cuanto a la permeabilidad del borde, nosotros hablamos que la avenida Parque, que estuvimos hablando anteriormente, presenta cruces a un mismo nivel, que más tarde se convirtió en una autopista con cruces y nodos a distintos niveles. De esto se desprende una lectura de vinculación en cuanto al tránsito de una u otra margen.
en momentos divide sectores de un mismo tejido y en otros separa tejidos independientes. Esto hace que sea mucho más difícil un vínculo real entre las dos márgenes. Contiene solamente 74 cruces en sus casi 25 kilómetros, 7 ferroviarios, 40 vehiculares y 26 cruces exclusivamente peatonales. Estos cruces, a su vez, se encuentran limitados en su extensión a ambos márgenes por geometrías del trazado de borde que permiten o limitan en mayor o menor medida la vinculación de ambos márgenes. Otro aspecto importante en el carácter limitante del borde es la propia topografía de la avenida. Ya sea a nivel de su entorno, elevada o soterrada, genera diferentes situaciones de borde. Detectamos así 3 grados de permeabilidad. Cuando la avenida está al mismo nivel de sus márgenes, la desintegración entre ambos lados es total. El paisaje urbano se mantiene uniforme y existe una continuidad visual. Los cruces solo pueden efectuarse por medio de puentes o túneles. Las intrincadas escaleras o rampas de los puentes peatonales muchas veces desvían la continuidad de circulación. En los sectores donde la avenida se encuentra elevada de su entorno, la problemática del borde se encuentra en los grandes paredones que genera delante de los frentes urbanos, en muchos casos barriales, que se ven afectados por la espacialidad de una calle angosta. Los cruces en estos casos varían según la escala de cada uno, desde pequeños túneles por debajo de la avenida hasta situaciones de mayor amplitud. Por último, tenemos los tramos en los cuales la avenida se encuentra bajo su entorno, en cuanto no se genera de ningún punto de vista una interrupción visual, fomentando una aparente continuidad. Sin embargo, la continuidad de los tejidos urbanos provoca que no exista tal continuidad. De misma manera que en la primera presentación, nuestra herramienta para el desarrollo proyectual van a ser las organizaciones urbanas. Proponemos orientar un conjunto de ideas proyectuales a través de un sistema de piezas urbanas, como ya veníamos hablando, y proponemos una serie de lineamientos. Estos conceptos serán abordados a partir de esta herramienta gráfica que ya veníamos comentando. Los lineamientos sobre los cuales nosotros propondremos instancias proyectuales serán equilibrios espaciales entre la longitudinalidad y la transversalidad, infraestructura social para promover el hábitat mixto, desalentar la desintegración urbana promoviendo las continuidades de las trazas geométricas principales, tematizar el borde desde la idea de ensayamiento conceptual y fomentar la continuidad del trazado urbano a partir de nuevos cruces y permeabilidades de borde. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por su atención y esto daría fin a ambas ponencias en cuanto a la investigación de generar paz. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien. Bueno, entonces, concluidas las presentaciones, podemos dar espacio para las preguntas, las reflexiones. Muy interesantes las 4 presentaciones. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna reflexión que quiera compartir? ¿No? A mí me parecía interesante, bueno, voy a comenzar yo. Le iba a preguntar a Santiago Miret, y en relación a cuando hablabas de la hipertrofia de San Pedro, del proyecto de San Pedro y cómo se fue modificando. Te quería preguntar un poquito sobre eso, si lo podías explicitar un poco más, porque vos lo comentaste a la pasada, pero bueno, es un tema que me parece interesante. O sea, Sí. Lo comentaste a la pasada porque estaba en función del tema general, a eso me refiero. ¿No? Sí, en realidad la investigación propone varios ejemplos como ese. El caso de San Pedro es, bueno, además de ser, si no uno de los más importantes proyectos de la historia de la arquitectura, presenta esa cuestión de variación temporal no solo como objeto construido, sino también como proyecto. Hay una enorme cantidad de proyectos sobre San Pedro, yo hoy solo mostré 4. Pero algo interesante que se da es, en ese caso, es como una especie de hipertrofia
histórica, temporal, sobre un mismo proyecto, en donde las ideas, digamos, no es que se está buscando una síntesis de lo anterior o una simplificación de las ideas de los proyectos anteriores, sino que lo que se trata de construir es integrar cada vez más las ideas anteriores, por lo menos esa es la lectura que hacemos. Y me parece que en esas plantas se ve como bastante claramente cómo se produce una especie de estriación cada vez más intensa del muro, ¿no? Justamente con el objeto, seguramente hay varias razones, pero entendemos que el principal sentido de esa estriación es, digamos, afinar o disimular o tratar de, digamos, ocultar digamos, el enorme muro que hay que construir para sostener el domo gigante que se posa sobre San Pedro, ¿no? Entonces, como que los intentos progresivos sobre la necesidad de dar respuesta a la cúpula más grande del mundo que se haya construido jamás, recurre al recurso de la hipertrofia organizativa del perímetro y genera cada vez más estriaciones, y además eso se ata a ideas barrocas que vinieron luego, ¿no? Entonces, de hecho el barroco es como un estado que tomamos mucho en la investigación, porque justamente ahí es donde ciertas ideas clásicas se exacerban y se vuelven cada vez más intensas, producto de generar densidad organizativa, no solo ornamental, sino también estructural y formal en general. Pero me parecía que San Pedro era un caso bastante interesante por su recorrido histórico. Claro, es muy interesante ese caso. Sí, un siglo construyendo un edificio con una cantera de formación de arquitectos. Aparte es interesante esto que vos decís, cómo se vuelve el proyecto original de Bramante en un momento posterior donde el muro empieza a tomar vida y se transforma en espacio, digo, en el barroco, ¿no? Y cómo encontrás la matriz de Bramante, que para mí es el proyecto más interesante o más lindo a mi criterio, pero en definitiva que no se pudo materializar por una cuestión estructural, ¿no? Entre otras cuestiones. Pero bueno, me parecía interesante eso, ¿no? La visión de ustedes, digamos, desde el grupo de investigación en relación a este tema que es paradigmático en la historia de la arquitectura. Bien, bueno, gracias. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna reflexión sobre los trabajos. No, yo un comentario, me parece interesante el trabajo que presentó Camila sobre La Plata. Sí. Me impactó mucho la litografía histórica, donde está el trazado por un lado y el bosque por el otro, casi como lindando uno con el otro, pero como dos lenguajes distintos geométricos, morfológicos, y esta capacidad de transformación de la ciudad de La Plata en ir envolviendo al parque o rodeándolo, pero manteniéndolo con la capacidad de un parque de esa magnitud puede tener como pulmón verdadero de actividades públicas y socializantes, digamos, ¿no? Mientras que Buenos Aires, en contraposición, no tiene un parque de la escala de la mancha urbana de Buenos Aires y el área metropolitana, que hoy es un continuo, a tal punto que los llamados bosques de Palermo han quedado mínimos como área verde en la ciudad, o el Parque Centenario, que está casi en el centro, que termina siendo una especie de gran plaza y nada más. Y bueno, y en su momento el trazado de la avenida Parque venía a armar una especie de parque lineal en el cual servía de circunvalación, pero también de esparcimiento a toda la población cercana a ese borde. Y hoy también se desintegró, entonces quedan como fragmentos aislados y muy perimetrales a la ciudad, como Costanera Sur, el Parque de los Niños en un extremo sobre el Río de la Plata, el Parque Roca pegado al Riachuelo, y el autódromo, digo, ¿no? Pero son como todos elementos fragmentados, desconectados entre sí, y que son preocupantes porque no hay ningún plan
en la ciudad para tratar de generar una conexión entre ellos y, digo, de hecho, se empezó hace varios años a trabajar sobre el camino de sirga del Riachuelo para en una segunda etapa quizás poder generar una limpieza, pero tampoco está pensada una estructura de espacios verdes que linde con eso, y de vuelta va a haber, va a ser un canal nada más, con curso de agua y sin posibilidad de generar. Y entonces Buenos Aires tiene un gran problema que por suerte La Plata no lo tiene, y me pareció interesante esta litografía que mostraba que el parque era casi el mismo tamaño que todo el trazado urbano original, ¿no? Fundacional de La Plata, mientras que Buenos Aires, si uno lo compara en escala, no tiene parque. Tiene pequeños fragmentos, y que, bueno, por eso estamos trabajando en esta investigación, a ver cómo poder hacer para, aunque sea lindando con lo utópico, porque obviamente que no tenemos las herramientas gubernamentales como para que esa propuesta, ojalá que alguna vez permee y que alguno pueda entender ese problema que está teniendo la Ciudad de Buenos Aires, pero nada, quería hacer ese comentario. Sí, en realidad la presencia del, bueno, perdón, respondo yo porque también estoy en el equipo, estamos trabajando en eso, pero el Bosque de La Plata es interesante desde el momento fundacional, ¿no? Ese espacio que en realidad, si bien parece que es natural, es una plantación artificial, o sea, los eucaliptos fueron plantados, ¿no? Y, digamos, nos parece interesante esta cuestión de entenderlo como como esto que vos decías, ¿no? El pulmón de la ciudad pensada en el marco de una ciudad higienista, que la ciudad de La Plata fue como revolucionaria en su momento. Y lo que vos comentás para Buenos Aires también nos pasó con el bosque. El bosque era mucho más grande. Cuando uno mira las imágenes originales, los grabados, llegaba hasta, bueno, el que conoce acá La Plata, hasta 4,49, y ahora está desde 1 hacia allá, y hay edificios de la universidad, de cultura, digamos, tenemos al museo, que son piezas de patrimonio magníficas, pero que son espacios, digamos, construidos dentro de ese espacio verde. Y es interesante que esto sea, digamos, el espíritu del bosque se ha mantenido a lo largo del tiempo como un espacio de esparcimiento pensado a la manera del siglo XIX, con actividades, o sea, no solamente el lugar para ver, sino también para vivirlo. Y los platenses lo usan. Ahora, bueno, Camila y Belén están haciendo trabajos de investigación sobre eso, con encuestas para ver el uso, quiénes lo utilizan, en qué momentos, cuáles son las deficiencias, porque también ahí están las canchas de fútbol de los dos equipos de La Plata. Entonces, digo, hay como una serie de cuestiones que son, digamos, fuente de debate dentro de la ciudad. Desde la facultad, casualmente, ahora estamos tratando con el municipio de hacer un relevamiento, en el caso del ecoparque, o sea, de lo que antes era el zoológico, ahora se transformó en ecoparque, también de los edificios patrimoniales. O sea que hay siempre un interés de revalorizar, de poner la mirada en el lugar. También, lo que vos comentás, ustedes tienen otra escala, obviamente, ¿no? Nosotros dentro de la escala de la Ciudad de La Plata. Y particularmente ahora, como hablábamos el otro día con las chicas, el hecho de que el bosque está en un punto intermedio, en la microrregión La Plata, Berisso y Ensenada, que eso también es un punto interesante, ¿no? Sí, digo, ya no es solo de La Plata, sino de las preexistencias que ya estaban, pero que, bueno, ahora es como que con el paso del tiempo se terminaron vinculando. Así que sí, es un tema muy interesante para analizar y tiene muchas aristas, ¿no? Totalmente. Y viste que cuando uno toma la foto satelital, casi que la mancha urbana va de Campana hasta La Plata, sí, en un continuo. Entonces, claro, yo pensaba que ese bosque de La Plata termina después, en un futuro, termina siendo otro fragmento dentro de una mancha gigantesca, ¿no? Claro, claro. Que ustedes lo viven de otra manera, porque es como que, obviamente, no hay una instancia vivencial en la escala satelital. Claro. ¿No? La vivencia es la que tienen los platenses con el parque, pero digo, cuando uno agranda la escala, ve que es un fragmento, y que toda esta transformación de toda el área metropolitana de Buenos Aires no está pensada en términos de lugares de esparcimiento o de pulmón, ¿no? Sí. Y es preocupante.
Sí. Yo tenía una pregunta, porque quizás aplica a las dos investigaciones, que es algo que siempre no sé si la voy a poder formular bien, pero voy a intentar. Es algo que siempre me pregunté respecto de las investigaciones de lugares de esparcimiento. Quería preguntarles si hay una hipótesis respecto de la cual las investigaciones se respalden para construir la idea de que es positivo o tiene un valor el espacio de esparcimiento per se, ¿no? Como digo, porque hay como una especie de creencia establecida que dice que los espacios verdes son positivos para las ciudades, que si bien hay cuestiones que tienen que ver con consensos internacionales de cantidad de metros cuadrados por habitante y cuestiones de ese estilo, la pregunta en realidad va a si las investigaciones que están desarrollando construyen algún tipo de hipótesis más allá de esas cuestiones, de esos, digamos, estados comunes del arte, ¿no? Que definen que un espacio verde es positivo y es bueno per se, ¿no? Digamos, ¿existe algún tipo de hipótesis más allá de eso que ustedes postulen respecto de la necesidad de un lugar de esparcimiento en las ciudades? No sé si te digo cómo lo tomamos nosotros. Nosotros trabajamos con los paisajes culturales, trabajamos con el patrimonio, los paisajes, y desde ese punto de vista y en función de la historia de la ciudad de La Plata, uno de los temas de trabajo, porque estamos trabajando sobre el patrimonio construido de la Universidad Nacional de La Plata, o sea que el bosque forma parte porque ahí están insertos estos edificios. Entonces nos parece importante trabajar sobre ese patrimonio y ese paisaje cultural como parte precisamente del patrimonio platense. Creo que más allá del uso de esparcimiento, de pulmón, se trata también de una cuestión identitaria, y de ahí nuestras investigaciones no solo profundizan en el estudio, el análisis, hasta si querés el diagnóstico de cada espacio, sino también el fomento de su conocimiento, de la difusión, de la comunicación, para generar lazos, pertenencia y preservación, conservación del patrimonio. Creo que eso es sustancial más allá del uso, ¿no? Digo, el reconocer que formamos parte de la ciudad, que el bosque es platense, y bueno, en este caso está, ya decía recién, en la microrregión La Plata, Berizo y Ensenada, pero que bueno, como espacio tiene que ser reconocido y valorado para generar después, a partir de esos lazos de pertenencia, el mantenimiento por parte de todos, digo, no solamente a nivel gubernamental, sino también, sobre todo, de los habitantes. O sea, que la postura es como más, o sea, su postura por lo menos tiende a ser tratar de conservar los espacios que ya existen, ¿no? Como lugares de esparcimiento, ya sean de esparcimiento o de otra cosa. Sí, básicamente los que son valores, yo creo que cuando hay un valor patrimonial asignado, no digo por expertos, ¿no? Sino por comunitariamente, creo que es importante, parte de nuestro trabajo se enfoca en eso, ¿no? En el reconocimiento, en el darlo a conocer. Yo creo que cuando uno genera lazos con el lugar, desde cualquier lugar, es cuando lo respeta, lo conserva, lo mantiene y lo utiliza de una forma adecuada. Sí, en el caso nuestro, la hipótesis general del proyecto de investigación es si es posible o no generar herramientas proyectuales para la integración urbana, ¿no? Es como la gran pregunta, si es posible o no. A partir de eso, y en los títulos de la ponencia están como por la afirmativa, ¿no? Como la pregunta de la investigación, si es posible poner o no el equilibrio entre, suponete, la conectividad que ha primado a lo largo de la historia en la transformación del borde de General Paz, o si se puede recuperar alguna instancia perdida de esparcimientos públicos, ¿no? Justamente como vos, Santiago, lo definiste, por ese valor, y bueno, y que Fabiana también le carga positivamente esta cuestión de valor patrimonial de un espacio público, ¿no? El espacio público o el lugar de esparcimiento, que no deja de ser público, tiene un valor patrimonial per se, y en el caso del borde que estamos estudiando nosotros, distintas decisiones gubernamentales a lo largo de 100 años han hecho que una sistemática pérdida del valor patrimonial del espacio público en pos de
convertir una avenida en una autopista, digamos, ¿no? O en una línea de conectividad de velocidad media alta. Entonces, ahí hay una pérdida muy importante patrimonial, si nos enfocamos solo en el esparcimiento, en pos de lograr una mejor conectividad, agregarle carriles para más cantidad de autos, y es como que la escala, si querés, local o barrial de las márgenes de ese borde han perdido en pos de una conectividad metropolitana. O sea, es más importante el auto que viene de Pilar o de La Plata o de la zona oeste de la ciudad o de la zona sur, es más importante esa conectividad que la escala barrial. Entonces, la identidad, como decía muy bien Fabiana, en el caso de La Plata se mantiene fuertemente, pero en el caso de Buenos Aires no hay identidad, se va perdiendo en pos de esa transformación que privilegia la conectividad metropolitana, ¿no? O sea, hay como dos escalas que están colisionando y, digamos, justamente nuestra hipótesis es si es posible generar herramientas proyectuales que digamos, que trabajen sobre este dilema de las escalas, ¿no? Que uno lo podría poner en términos de escalas, o en términos patrimoniales, o en términos de esparcimiento, pero digo, ahí hay un montón de cuestiones, no son una sola, nosotros estamos trabajando 10 ejes en la investigación, pero hemos puesto acá como exposición pública de una parte de la investigación estos dos conceptos. Por un lado, el dilema de la geometría que no permite una fluidez, digamos, de relación entre ambas márgenes del borde, pero por otro lado, el otro dilema que es el de la pérdida sistemática de espacios públicos, ¿no? Claro, bueno, ahí un poco me parece que está bueno lo que dicen, porque, digamos, la conectividad también es algo que es necesario, ¿no? Como, no sé, yo pensaba mientras hablaban que quizás hay algunos cambios que en realidad lo que están proponiendo, en lugar de verlo solo como pérdida de algo, es posible verlo como la posibilidad de pensar otro tipo de ciudad, ¿no? Como un tipo de ciudad en donde la conectividad, no digo que sea más importante, pero es claramente necesaria cada vez más, sobre todo mientras las ciudades crecen, ¿no? En este caso la ciudad de Buenos Aires crece en un sentido, en sentido más conurbano, ¿no? Porque crece La Mancha, pero la ciudad sigue siendo del mismo tamaño. No sé, digo, es interesante la discusión porque está bueno que las investigaciones estas planteen realidad, no solo como una pérdida, sino también como la posibilidad de transformar algo. Sí, en realidad ahí colisionan, en el caso nuestro, no así el de La Plata por ahí, colisionan dos modelos urbanos, ¿no? Vos podrías generar conectividad a través de una política permanente de promover el transporte público, como has pasado en muchas ciudades del mundo, donde vos vas de Manhattan a Brooklyn, es mucho, mucho más fácil ir en tren o en subte que ir en automóvil. Sin embargo, acá el modelo se privilegió la conectividad por automóvil, y entonces eso hace que pierdas por otro lado, ganás en algo, pero perdés en algo. Hay otros modelos urbanos, caso de Van Gogh, caso de otras ciudades del mundo, mismo de París, donde vos, el transporte público te garantiza una fuerte conectividad, y entonces el abandono o la ralentización del uso del automóvil permite no perder patrimonio cultural o patrimonio social, porque el patrimonio cultural es para, los sectores de esparcimiento generan un fuerte impacto en lo social, ¿no? En lo socioespacial, si querés, de apropiación de los lugares. Sin embargo, este modelo que ha imperado en los últimos 50, 60 años en Buenos Aires, desde nuestro punto de vista, no digo que la estén destruyendo, pero le están quitando
un valor muy importante que la ciudad tenía, digo, ¿no? A tal punto que por él vos tenés más gente adentro de un shopping que en una plaza. ¿Por qué? Porque ha habido una pérdida sistemática de reconocer la actividad al aire libre como actividad de esparcimiento. Porque te queda más cerca un shopping que un parque público. Entonces, digo, y el shopping te garantiza estacionamiento del automóvil, te prima. Seguridad. Hay una seguridad, un montón de cuestiones que están digamos, en discusión. Yo la estoy planteando, si querés, intencionalmente como muy separadas o que generan este dilema, pero digo, abrimos para poder pensar, ¿no? Sí. Las cosas son más complejas todavía, pero en la obligación que tenemos como formadores de los profesionales que van a intervenir en nuestras ciudades en el futuro, digo, en 30 años, muchos de nosotros ya estaremos totalmente desactivados o no presentes, y la gente que formamos le tenemos que generar algún tipo de conciencia para que produzcan una ciudad un poco más sustentable en términos patrimoniales. Está bien, de acuerdo. En fin, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna reflexión? Yo trataba cuando recibí los trabajos de buscar los puntos en común o las diferencias de los trabajos. Siempre me parece interesante eso, ¿no? Porque por algo estamos los 4 grupos juntos. Y me parecía que había un punto en común, más allá de todo esto que estamos debatiendo ahora, y es la influencia de esto del devenir histórico en todos los trabajos, y cómo han marcado el tema morfológico, el tema de uso, el tema de apropiación y las contradicciones que se dan en cada uno de los casos, que todos, como escuchamos, los hemos abordado de una forma diferente. Pero que me parecía interesante esto, ¿no? Ver la historia de la arquitectura, aunque sea de pocos años, cómo está presente en cada uno de nuestros trabajos. Digo, desde la General Paz, el Bosque, los otros estudios que hablábamos hoy con el tema de la hipertrofia. Creo que esas reflexiones nos están como apoyando, validando mucho a cada una de los trabajos de investigación que estamos haciendo, ¿no? Más allá de que el acceso a cada tema se da de formas diferentes. Digo, ahora estamos con Ariel charlando esto de los espacios públicos y demás, y nosotros en nuestro trabajo, en realidad, lo que hacemos es abordar desde la gráfica los distintos momentos de la universidad, y visualizando, en este caso en el Bosque, cómo hay un periodo fundacional, otro de los años 60 y otro actual, donde la gráfica, refleja estas cuestiones conceptuales de las que estamos hablando ahora. Pero me parece que es muy interesante, sobre todo este debate que se generó al final, más allá de las presentaciones, ¿no? Bueno, yo no sé si no... Muy valorable. Y creo que es lo que más aporta, porque en definitiva es como que abrís a un montón de cuestiones que por ahí en una ponencia de 5 minutos de una presentación no llegás a desarrollar. No sé si alguien más quiere comentar algo. Si no, creo que estamos más o menos en tiempo, así que, bueno, podríamos cerrar la mesa, así vamos a otras mesas. Bueno, yo, si estamos de acuerdo, veo que las cabezas me hacen que sí, así que, bueno, les agradezco a todos mucho la participación, y fue un gusto, la verdad, coordinar la mesa, y bueno, esperemos vernos pronto en otra actividad. Muchas gracias, Fabiana. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Buen día. Buenos días. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, muy interesante. Gracias.